Bueno, hoy vamos a ver otro video de este falso maestro, teólogo, que interpreta las escrituras. Creído, los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun cuando estaban acabadas las obras desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir? Que no está hablando de las obras del descanso sabático, porque eso ya estaban acabadas desde el principio del mundo. Está hablando de otro reposo que es el reposo del Salmo, que dice que no entrarían en su reposo. Ahora, observen bien lo que dice aquí. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. No es de esto que está hablando, mi estimado. Está hablando de otra vez, otro reposo, que es el reposo que se encuentra en Salmos. Así que pues que resta que algunos han de entrar en él y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez cierto día diciendo por David, hoy, eso no es cada séptimo día, es hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de qué otro día. ¿De qué otro día está hablando? ¿De algún otro séptimo día? No, está hablando de hoy. Por tanto, dice que da un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. ¿A qué obras? A obras de intentar salvarse por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque el verso 3 es la clave. Entramos en el reposo, lo que hemos creído. Este reposo se entra por medio de la fe. No tiene tarde y mañana, no tienen que despedirlo cada sábado. Si hoy usted cree, usted ya por fe entra a ese reposo, porque no es a ese reposo que se está refiriendo. A pesar de que está hablando del reposo en la tierra de Israel en Canaán, a pesar de que está hablando del séptimo día, pero dice, es otro reposo que habla en Salmo, y a ese reposo se... Después de escuchar esta interpretación de Cristian, vamos a poner unos textos que avalan la doctrina del sábado. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaban comenzando a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo habitar sumo sacerdote y comió los panes de la preposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús no te enseña a romper el día de reposo, sino te enseña la forma como se debe guardar. Por eso en Hebreo del 4, capítulo 4, del versículo del 9 al 11 nos dice, queda por tanto reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios, y aquel que entra en el reposo de Dios descansa de sus trabajos como Dios descansó de lo suyo. Esforcémonos entonces de entrar en ese reposo a fin de que nadie caiga imitando aquel ejemplo de desobediencia. ¿Qué ejemplo enseñó Jesús en día de reposo? A hacer la voluntad del Padre. No te enseñó a romperlo. ¿Qué dice las escrituras? Veamos Juan 7:23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzgué según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué hacían los fariseos? Circuncidaban en el día de reposo. ¿Qué hacía Jesús? Hacía la obra del Padre en el día de reposo. Pero que levantaban en el día de reposo, ninguno ni el otro, porque los dos hacían la obra del Padre en el día de reposo. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 12:9. Pasando por allí, vino a la sinagoga de ellos. He aquí, había allí uno que tenía seca la mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extendiendo tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué no acusaron a Jesús en ese momento de haber sanado la mano seca, de haber roto el día de reposo? Porque hacía la obra del Padre? No hay evidencia de que Jesús haya roto el día de reposo, pero lo querían acusar igual.